La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques, uno, el occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el otro, el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. La formación de los bloques. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y de las condiciones en las que se produjo el final del conflicto evidenciaron la existencia entre los vencedores de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eliminadas las potencias fascistas, las grandes opciones ideológicas del mundo se reducían a la práctica de dos, el capitalismo y el socialismo. El bloque capitalista agrupaba un amplio conjunto de países de Europa Occidental, América del Norte y del Sur, Australia y Japón. Sus principios básicos eran la libertad de industria y comercio, el predominio del mercado, la propiedad privada y una escasa intervención del Estado en la economía. El sistema político del capitalismo es el liberal democrático. El bloque socialista, llamado entonces socialismo real o comunismo, tenía su centro en la Unión Soviética y rápidamente se impuso en numerosos países de la Europa del Este. Propugnaba la desaparición de la propiedad privada y del mercado. La economía debía ser planificada y controlada por el Estado. El objetivo era la desaparición de las clases sociales, las desigualdades y la explotación. El socialismo proponía un sistema sin partidos libres ni libertad de opinión. Ambos bloques eran claramente antagonistas, hasta el punto de que el triunfo de uno significaría la desaparición del otro. Los orígenes de la ruptura. La Conferencia de Yalta había dividido Europa en dos zonas de influencia y tanto norteamericanos como soviéticos se mostraron decididos a mantenerlas. La Unión Soviética estaba decidida a conservar todas las conquistas efectuadas durante la Guerra Mundial y a mantenerse la zona de influencia en la Europa del Este. Además, impulsó la formación de las llamadas democracias populares, con una economía socializada y una política exterior alineada con la soviética. Por su parte, Estados Unidos, para afianzar su dominio en la Europa occidental, obligó a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición que se habían formado en muchos países. Además, las potencias occidentales se esforzaron en impedir el avance comunista por Europa. El Plan Marshall y la respuesta soviética. En 1947, el presidente de Estados Unidos, Truman, ofreció apoyo político y militar a todos los países que se sintieran amenazados por el comunismo. En esta línea, el secretario de Estado americano George Marshall expuso en 1947 que la reconstrucción europea constituiría la mejor arma contra el avance del comunismo y para ello presentó un programa de asistencia a Europa, el Plan Marshall, el cual ofrecía una ayuda en forma de créditos y donaciones, y como condición se exigía la expulsión de los ministros comunistas de los gobiernos de coalición. Pero este plan fue evidentemente rechazado por la Unión Soviética. La crisis alemana y el bloqueo de Berlín. El primer escenario del enfrentamiento entre los dos bloques tuvo lugar en Alemania. Este país había quedado dividido al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 4 zonas, controladas por los vencedores. La capital, Berlín, se encontraba en territorio soviético. La Unión Soviética decidió cerrar las fronteras y aislar el sector occidental de la ciudad. El bloqueo de Berlín duró casi un año. Tras ese tiempo, se preparó la Constitución que daría origen a la República Federal de Alemania, con capital en Bonn. En cambio, los soviéticos impulsaron en su zona la creación de la República Democrática Alemana, y de esta manera se consolidó la división entre el bloque occidental y el oriental, que Churchill popularizó con el nombre de Telón de Acero. Las autoridades de Alemania del Este decidieron levantar en 1961 un muro que dividía la ciudad en dos, y que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Alianzas militares en los bloques. Estados Unidos tejió una red de alianzas y pactos militares con el objetivo de aislar y rodear a la Unión Soviética. En 1949 se firmó el Pacto Atlántico, que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Fue el origen de la OTAN, organismo de cooperación militar bajo la dirección de Washington.
Como respuesta, la Unión Soviética y los países del Este también estrecharon sus vínculos, y en 1949 se creó el Comecon, una organización económica del bloque socialista, y en 1955 una alianza militar, el Pacto de Varsovia, que unía a la Unión Soviética y los países del Este para garantizar militarmente la seguridad e integridad del territorio comunista. Berlín era el símbolo claro de la existencia de dos bloques en el mundo, una ciudad dividida en dos sectores, uno en manos de las potencias occidentales y el otro en manos de los soviéticos, y capital del nuevo Estado comunista alemán, la República Democrática Alemana. La Unión Soviética exigía que el Berlín Oriental quedara unido a la República Democrática Alemana, o convertido en zona internacional bajo control de la ONU, pero Estados Unidos se negó. En respuesta, la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, el ejército y la policía de la República Democrática Alemana recibieron la orden de levantar un muro para cerrar el acceso de los ciudadanos del Berlín Este al Berlín Oeste. Durante 30 años, Berlín y su muro simbolizaron la existencia de dos modelos, dos realidades separadas, aisladas y enfrentadas. Su apertura y posterior destrucción simbolizan el fin de la Guerra Fría, de la división del mundo en bloques y la caída del mundo comunista. Los conflictos de la Guerra Fría. La rivalidad entre bloques se manifestó en conflictos localizados fuera del territorio de las grandes potencias, ya que el desafío se producía indirectamente a través de aliados periféricos. Los conflictos deben ubicarse en el contexto del proceso de descolonización. Ambas potencias estaban decididas a impedir que los nuevos países independientes se alinearan con el bloque rival. La Guerra de Corea. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, el norte de la península coreana fue ocupado por las tropas rusas y el sur por los estadounidenses. En 1949 se produjo la retirada de soviéticos y estadounidenses y la división de Corea se consolidó. Stalin animó a sus aliados de Corea del Norte a invadir Corea del Sur. La ONU condenó la agresión y aceptó el envío de las tropas norteamericanas dirigidas por el general MacArthur. Tal enfrentamiento duró 3 años y costó más de 1 millón de muertos. La Guerra de Vietnam. En 1960, el conflicto de Vietnam se convirtió entonces en un escenario más de la Guerra Fría, ya que Vietnam del Sur contó con el apoyo de Estados Unidos y Vietnam del Norte con el de la Unión Soviética. Este fue el origen de una larga guerra que duró casi 20 años. En enero de 1973, las conversaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de París, y en 1975 se completó la retirada estadounidense y se proclamó la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. El conflicto interno de Camboya. En 1967 se inició una guerra de guerrillas contra el gobierno militar de derecha y pro-occidental que había subido al poder tras la descolonización. Este gobierno contaba con el apoyo de Estados Unidos. Se calcula que más de 1,5 millones de camboyanos perdieron la vida durante los escasos 4 años que estuvieron en el gobierno. El conflicto del Canal de Suez. En Egipto, la monarquía había sido derrocada y se instauró una república. Para la modernización del país, se proyectó la construcción de una gran presa de Asuán, para lo cual se requirió ayuda económica, y mientras Estados Unidos se la negó, la Unión Soviética aportó los fondos. Esto decantó el nuevo gobierno egipcio hacia el área soviética. La crisis de los misiles en Cuba. En 1960, el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, fue derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro. La Unión Soviética no tardó en ofrecer su ayuda al régimen castrista, y en 1961, las autoridades cubanas firmaron entonces un acuerdo defensivo con la Unión Soviética para instalar en la isla misiles nucleares que apuntaran hacia Estados Unidos. Detectada la operación, el presidente Kennedy ordenó en 1962 el bloqueo naval de Cuba. Los años de la coexistencia pacífica. Los primeros signos de cambio en los dirigentes de las grandes potencias se percibieron en la Unión Soviética cuando, tras la muerte de Stalin,
el nuevo secretario general del partido, Nikita Khrushchev, denunció públicamente los errores y los crímenes del estalinismo e inició el llamado proceso de desestalinización. En Estados Unidos, en 1960, se produjo un vuelco importante en la política interior y exterior estadounidense, tras la elección de un presidente del Partido Demócrata, John F. Kennedy. Su programa de gobierno, La Nueva Frontera, significó un giro fundamental en los objetivos de la administración, señalando como metas de desarrollo de programas sociales encaminados a disminuir la pobreza y la discriminación racial. Los nuevos dirigentes internacionales se presentaron ante el mundo con una actitud más tolerante hacia la diferencia ideológica y reconocieron el reparto de las respectivas áreas de influencia. Se inició un periodo de diálogo entre las dos superpotencias intencionado a frenar la pugna armamentaria y conseguir un equilibrio estratégico. Frenar la carrera armamentística se convirtió en un objetivo prioritario. En 1968 se firmó un primer tratado, al que se adhirieron la mayor parte de los países del mundo, que prohibía la realización de determinadas pruebas nucleares. El retorno a la tensión. A finales de la década de 1970 se produjeron nuevos focos de conflicto en todos los continentes, que hicieron aflorar las tensiones de los años de la Guerra Fría. El hecho más relevante fue la intervención soviética en Afganistán, en donde en 1978 se instaló un gobierno comunista y los soviéticos acudieron en su apoyo en 1979. En respuesta, el presidente americano Jimmy Carter impulsó un conjunto de sanciones contra la Unión Soviética. El acceso del republicano Ronald Reagan, a principios de la década de 1980, reforzó su nuevo recrudecimiento de la tensión entre los bloques al iniciar una agresiva política de intervenciones militares para reafirmar su control estratégico del mundo. Además, por iniciativa norteamericana, hubo un relanzamiento de la carrera nuclear con el plan de defensa estratégica conocido como Guerra de las Galaxias en 1983.